Estamos, como siempre, en Barcelona, en la calle, arriba, abajo, recorriendo nuestra ciudad y hablando con grandes profesionales, con personas que, en este caso, como es el caso de Raúl Montilla, pues presenta una novela, Las hijas de la fábrica, y hemos querido, Raúl, reunirnos contigo aquí en el Poblenou, porque pensamos que es un barrio de entrada industrial, que aún conserva algunas fábricas, algunas ya incluso como museos, y otras siguen todavía en pie, ¿no? Son testigo de cómo ha cambiado Barcelona en las últimas décadas, y es un poco el punto de partida de tu novela. No sé si empezaste por ahí pensando en eso, pero a partir de ahí surge estas hijas de la fábrica. Bueno, sobre todo es transformación urbana, ¿no? Es decir, en la línea que tú ibas, este es un barrio que también ha cambiado mucho y que sigue cambiando y como hemos visto la evolución, ¿no? Es una novela que empieza en los años 60, que de hecho es cuando se producen, ¿no? Y aparecen esos nuevos barrios, ¿no? Tanto en Barcelona como en el área metropolitana. Se hace esa transición de lo que son las chabolas, ¿no? De cómo venían y vemos los grandes bloques de edificios, ¿no? Que también pasan a ocuparlo, ¿no? Con una relación industrial, porque hay mucha gente que viene precisamente, ¿no? A Barcelona, a Cataluña o a otros polos de grandes ciudades buscando esa fábrica, ¿no? Que es el sustento, dejando un poco la miseria que tienen atrás y que van superando. Y las hijas de la fábrica es eso, ¿no? Las hijas también, porque ¿de qué hablamos? Hablamos de la historia de precisamente de las mujeres, ¿no? Es decir, de las mujeres que muchas veces han quedado más invisibilizadas, ¿no? Durante todo este proceso, un proceso que es duro porque es de transformación urbana, es transformación social, es venir a Barcelona para iniciar una nueva vida teniéndolo todo en contra, y son mujeres que tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar a la casa, pero que también ayudan, ¿no? Con ese trabajo muchas veces sumergido a pagar el primer piso o el primer coche, ¿no? Nos vas a situar en una Barcelona de barrios que están creciendo, donde quedan todavía alguna masía, ¿verdad? Algún huerto por ahí suelto, zonas de descampados. Empieza a aparecer el metro en algunos barrios, ¿no? Una Barcelona que está creciendo y que está cambiando y que se hace grande, como tú muy bien dices, por familias. Muchas vienen de fuera de Cataluña y son las que hacen grande esta ciudad, ¿no? Una de ellas, haciendo protagonistas a las mujeres de esa familia, van a ser el hilo de esta historia. Exacto, es así, ¿no? Y lo que tú decías ahora, cómo esos barrios, esas moles, ¿no? De bloques todavía conviven con campos de cultivo, ¿no? O en este caso, porque esta familia también consigue al final comprarse un piso, ¿no? En Cornellá, en San Ildefonso, cómo conviven con los campos de acacia y los campos de cultivo que estaban, ¿no? Y sí se trata de contar eso, ¿no? Es una historia de abuelas, es una historia de madre, de nuestras hermanas, ¿no? De cómo ellas mismas, pues, van pasando su historia y su propia historia, ¿no? También van cambiando socialmente igual que el barrio, ¿no? Y su propia relación, ¿no? Es decir, con un sueño, ¿no? Que también era entonces que se tenía que luchar, pero que era muy presente, ¿no? Por ejemplo, pues trabajar en la SEAT, ¿no? En esa SEAT que estaba en la zona franca y que luego se trasladará a Martorell, ¿no? Haces que además las protagonistas de la historia, sobre todo las jóvenes, estén en una Barcelona que políticamente está muy convulsa. Hay, sobre todo a nivel de juventudes, de reclamaciones, de reivindicaciones, es una Barcelona que es en esos momentos es una olla bullín, que diríamos. Hombre, es que además es algo muy curioso, porque tú ahora decías, ¿no? De las chicas jóvenes, ¿no? Cuando preparas la novela, ¿no? Y vas viendo la edad de la militancia de la gente que comienza a hacer esos cambios, ¿no? Metiéndote en movimientos sindicales, políticos, gente de 15, 16 años, ¿no? Que en una Barcelona, en una gran Barcelona, todavía de los años 70, donde pervive el franquismo, que luego seguirá, donde es muy peligroso, ¿no? Luchar por las libertades, por los derechos y hacerlo, digamos, a cara descubierta, ¿no? Porque sigue habiendo una represión brutal, donde también hay torturas, donde también te juegas literalmente la vida, ¿no? Una Barcelona que todavía tiene miedo, ¿no? Arrastra todavía un miedo franquista, ¿no? Todavía está presente, ¿no? Y además también si nos vamos los años 80, sobre todo el principio, son los años del plomo también, ¿no? Es decir, porque siguen habiendo atentados, siguen habiendo también grupos de extrema derecha, otros grupos terroristas también, ¿no? Que lamentablemente también conocemos y son hechos convulsos. La policía todavía tampoco es democrática, es decir, la democracia es bastante joven, ¿no? Tenemos el 23F, ¿no? Cuando en teoría ya hemos comenzado con la democracia. Son esos cambios, es esa militancia política y cómo se hace esa transformación precisamente desde el barrio industrial, ¿no? Es decir, cómo hay ese movimiento que te paraliza todo el país, ¿no? De esos grandes centros industriales y los barrios para poder reivindicar esos derechos. Además es que la Barcelona actual no se entendería sin esa época, sin esas décadas que son cruciales para la Barcelona que es hoy en día. Claro, totalmente. Es decir, y que juegas con Barcelona y son las grandes ciudades, ¿no? Es a donde hemos llegado, ¿no? Es decir,
una tontería, ¿no? Pero muchas bibliotecas eran las que se reivindicaban, entonces se luchaban, se cortaban calles que ni siquiera estaban asfaltadas, ¿no? Y se buscaban esos derechos, y gracias a eso son las bibliotecas, muchos equipamientos que tenemos, ¿no? O la ciudad que hay, es decir, no vino, ¿no?, de la noche a la mañana, es decir, que sí que fue una lucha continua, ¿no? Y siempre con el elemento de lo que comentábamos antes, una lucha arriesgada, ¿no? Además has querido, como tú decías, que sean las mujeres las protagonistas. Preséntanos a las mujeres de esa familia que a través de la abuela, madre, hijo, nieto, vamos a ir viendo esa Barcelona de los 60, de los 70, que tú nos dibujas en la novela. Bueno, empezamos con Leonor, ¿no?, que es la matriarca de alguna forma de la familia que llega, que deja también parte de la familia al pueblo, ¿no? Es una mujer, pues bueno, que no tiene miedo, está echada para adelante. Hace un viaje de 1000 kilómetros, ¿no?, desde Córdoba hasta Barcelona, hasta que llega a la estación de Francia, ¿no?, tan monumental, tan desconocida a la vez, tan oscura porque es invierno, ¿no? Esa mujer, pues, que va luchando también con sus propias contradicciones, incluso también se genera cierto conflicto con su marido, ¿no?, con Manuel, que no acaba de entender por qué, ¿no? Va viendo cómo va perdiendo el control de una mujer que, bueno, también quiere crecer en derechos, ¿no? Luego tendremos a Lucía, ¿no?, que es su hija, que consigue el sueño que no podrá conseguir su padre, que es trabajar precisamente en la SEAT, ¿no?, que es uno de los sueños prometidos. Y luego ya tendremos a la más pequeña, ¿no?, el caso de Laura, ¿no?, que es la hija de Lucía, que además ella estudiará luego, se dedicará al cine, quiere dedicarse, y tiene una tía que es Esperanza, ¿no?, en este caso la hermana de Lucía, que ya será periodista, ¿no?, que también hace esa transformación y la visión del barrio desde diferentes puntos de vista, pero también la interlocución entre las propias integrantes de la familia. Todas esas mujeres se irán moviendo por ese barrio, que es el ejemplo de otros muchos barrios, porque en todos pasaba eso, ¿no? En todos había familias que habían venido del pueblo, que crecían, que prosperaban, ¿no?, y que volvían al pueblo con ese orgullo de haberse podido abrir camino en una gran ciudad como era Barcelona, ¿no? ¿Cómo recopilas tú toda esa información, hablando con vecinos, con gente, historias que te han llegado a ti a lo mejor de tu propia familia? No lo sé, explícame cómo dibujas tú esos barrios de Barcelona en los 70. Bueno, es lo que siempre se dice, ¿no?, que tú puedes escribir de muchas cosas y acabas escribiendo de uno mismo, ¿no? Tenemos muchas historias familiares, es decir, ¿no?, tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos abuelas, sabemos lo que han vivido. Quizás también yo creo que era el momento ahora, ¿vale? Porque mucha de la generación que vino entonces, ¿no?, estamos hablando de los años 60, 70, es gente que ya tiene, pues, cierta edad, tiene, no, 80 años. Y yo creo que es interesante el poder crear, ¿no?, también ese diálogo entre esos abuelos, que lamentablemente muchos ya se están yendo o ya son mayores, entre sus hijos, ¿no?, incluso entre sus nietos, ¿no? Yo creo que era el momento de contar una historia que es épica. Es decir, muchas veces nos vamos a contar historias muy lejos, ¿no?, en ciudades que a lo mejor nos cuesta pronunciar, en países muy raros, incluso fantasiosos, ¿no?, cuando tenemos una realidad muy cercana que es capaz de también emocionarnos, ¿no?, y que forma parte de una historia totalmente épica y de transformación, de crecimiento personal, ¿no? Raúl, y ahora que estamos aquí en el Poblenou, estamos en una zona pisando lo que seguramente en su época fue una fábrica a la que venían algunas de estas personas que aparecen en estos barrios, ¿no? Ahora vemos estos rascacielos, tú paseas ahora por Barcelona y después de haber escrito esa novela, me imagino que vienen a tu mente recuerdos, momentos, y quiero que compartas con nosotros, pues no sé, alguna pincelada del libro, algún lugar especial, algo que, no sé, que a ti te ha tocado la fibra, que te ha llamado la atención, que te ha resultado curioso, ¿no?, de todo ese viaje que has hecho a esa Barcelona de los barrios que están creciendo. Pues mira, curiosamente, algo sí que no catarsis, ¿no?, pero un poco sí que volver a ello. No es precisamente al barrio, pero es algo muy relacionado con el barrio, ¿no?, que es el concepto pueblo, ¿no? Es decir, también el tener todo el pueblo como vía de escape, ¿no?, que también está presente en la novela. Es decir, tú estás en un barrio, estás haciendo una nueva vida, pero igualmente te cuesta renunciar al pasado, ¿no?, a ese pueblo que íbamos de veraneo todos, ¿no?, y que también forma parte de nuestra vida y que también estaba muy presente entre la gente que había venido. Y además de una forma incluso a veces un poco, ¿no?, cruel, ¿no?, o duro, porque era renunciar a lo que habías dejado atrás, venir muy lejos, ¿no?, y pensar que a lo mejor la vida allí seguía como tú la habías dejado, pero en cambio iba evolucionando igual que iba evolucionando tu vida, ¿no?, pero como lugar de refugio, ¿no?, como lugar de reencuentro. Yo creo que es un elemento que sí que me ha hecho pensar mucho a la hora de escribir la novela, ¿no?, curiosamente. Bueno, pues Las hijas de la fábrica es una novela para leer. Los mayores recordarán aquella Barcelona que salía del franquismo, que dejaba todas esas zonas más de campos, que empezaba a llenarse de edificios, ¿no?, de barrios nuevos.
y la gente joven leeremos el libro y nos acordaremos de aquellas historias que explicaban nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y también les servirá, esperemos, a muchos jóvenes para que entiendan que la Barcelona de hoy nace de algo, ¿no? Nace de una época, de unos años que fue un motor para configurar la Barcelona actual. Te damos las gracias. Además es una novela apreciada, ¿no? Que ha recibido igual que tú premios y demás. O sea que te damos las gracias y nos metemos ya en esa novela, Las hijas de la fábrica, de Raúl Montilla. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.